Buenas, hoy estaremos hablando sobre estrategias de planificación guiadas a eje temático y la construcción de unidades de aprendizaje. En la asignatura de Didáctica Especial de las Ciencias Sociales, conformada por Brianda Marabel Peña, Jason Pérez Cordero y Jaini Bienela Pérez Alcántara, quien le habla. Entonces, de planificación, según la utilización de nuestro diseño curricular, se concibe a los contenidos como una unidad en que no debe verse de forma fragmentada con el objetivo de que los estudiantes puedan movilizar los conocimientos de las distintas áreas curriculares al darse un uso de los aprendizajes que obtiene en cada una de ellas. Y posterior a esto pueden ser más capaces de usarlo en su respectivo contexto. Es por ello que se plantean algunas estrategias de planificación y articulación curricular a fin de que lograr el objetivo y aportar el desarrollo de los contenidos para su posterior contribución al desarrollo de las competencias que proponen nuestra educación. Por lo tanto, como dice el documento, la estrategia de planificación se construye con el objetivo de la construcción de conocimientos de forma más significativa para la construcción de competencias. ¿Qué es una unidad de aprendizaje? Es una unidad de enseñanza con un tiempo determinado. Este modelo didáctico aparece muy ligado a las teorías constructivistas. ¿Qué es necesario para construir una unidad de aprendizaje? O sea, para construir una unidad de aprendizaje eficiente, debemos conocer qué saben y qué necesitan aprender y cómo aprenden nuestros estudiantes, por lo que es un proceso que se debe llevar a cabo conociendo el entorno de los estudiantes, resultados de aprendizaje de cursos anteriores. Se debe partir de las necesidades, intereses y realidades de los estudiantes, por lo que es necesario que para una construcción de una unidad de aprendizaje eficiente, o sea, debemos conocer todo lo relacionado al estudiante, tanto fuera y dentro de la escuela, tanto como los antecedentes de cómo aprendían, de cuál estrategia era más eficiente para ellos. Además de que para diseñar tu planificación necesitas los siguientes referentes. Conocer las características de los estudiantes de tu grado, cómo aprende, cómo piensa, cómo se comunica, cómo saben, qué necesitan aprender, cuáles son sus intereses, cuáles lugares les gusta visitar, cuáles son las necesidades que tienen en la comunidad en que viven, por lo que es necesario, como le dije anteriormente, conocer tanto de forma, tanto conocer, o sea, el ámbito tanto estudiantil, o sea, dentro de la escuela, como fuera de ella, por lo que no es una tarea fácil construir una unidad de aprendizaje. Es necesario también conocer fundamentalmente las competencias fundamentales definidas en el diseño curricular. Las competencias fundamentales expresan los intereses educativos del país. Los procesos que diseñamos están orientados a que nuestros y nuestros estudiantes puedan desarrollarlo. O sea, las competencias fundamentales lo que dirige es el eje principal en el que está dirigido lo que es el currículum, por lo que las competencias fundamentales básicamente es lo que se quiere lograr durante todo el año escolar o durante toda la vida estudiantil del estudiante. Pero sin embargo, también cuenta de una malla curricular de grado en la que es imprescindible porque dentro de ella están las competencias específicas y los indicadores de logro y los contenidos mediadores que se proponen para tu grado según la organización que de cada área curricular ha propiciado en el entramado coherente de lo mismo, por lo que la malla curricular es donde están contenidos donde están compuestos lo que son los contenidos, las competencias específicas y los indicadores de logro, por lo que es necesario estudiar cada uno de estos, de estas, de cada uno de estos para construir lo que es una unidad de aprendizaje eficiente, tanto las competencias fundamentales, indicadores de logros, y los contenidos mediadores. Pero también es importante conocer el contexto sociocultural y educativo del estudiante. Por lo tanto, es imprescindible que puedas identificar las características del contexto, que es el espacio vital en que tus estudiantes se desarrollan. Conocer el contexto te permitirá planificar procesos pedagógicos de significación para tus estudiantes, que le permiten identificarse con las características culturales del mismo y le permitan transformar las realidades desafiantes de los sectores en los que viven.
basarte en lo que son las efemérides, efemérides escolares, ya que estos son todas las actividades curriculares y las efemérides mensuales que le plantean el calendario académico, por lo que es primordial tomar todos estos todos estos puntos de vista, tanto del momento del año escolar, las competencias fundamentales, las competencias específicas, para crear lo que son para crear un aprendizaje con significación para tus estudiantes. Ya, ya abordando todo esto, mi compañera seguirá lo que es abordando los componentes de lo que son la unidad de aprendizaje. Mi nombre es Brianda Marabel Peña y yo voy a estar desarrollando un poquito más de cómo se diseña una unidad de aprendizaje. Para el diseño de la unidad de aprendizaje, el currículum dominicano nos aporta 8 pasos que debemos seguir. El paso es identificar o construir una situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje se conciben como momentos, espacios y ambientes organizados por el docente en los que se desarrolla una serie de actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación que estimulan la construcción de aprendizajes significativos y propician competencias en los estudiantes. Esto mediante la resolución de problemas que pueden ser simulados o reales de la vida cotidiana. Para identificar o construir la situación, podemos identificar algunas situaciones o temáticas que nos permitan la construcción de la situación de aprendizaje. También a partir de contextos específicos y necesidades de la escuela se pueden generar algunas necesidades, pensar en situaciones que sean simuladas, con temáticas que tengan coherencia con los intereses y las necesidades de los estudiantes, y los contextos familiares, comunitarios y locales también nos ofrecen algunas oportunidades de crear situaciones, de construir situaciones de aprendizaje. Componentes de la situación de aprendizaje son el escenario o circunstancia o ambiente operativo, es decir, un entorno, el asunto o situación, o sea, el problema que vamos a tener en la situación, la intención, es el punto de partida, el aprendizaje que se requiere para resolver la problemática a realizar o el producto y el procedimiento general con el que se logrará dicho aprendizaje, en donde se incluye el escenario final o el punto de llegada, o sea, el producto final. Luego de tener nuestra situación de aprendizaje, el siguiente paso es seleccionar las competencias fundamentales en la que se centrará el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este momento, identificas las competencias fundamentales cuyo desarrollo puede propiciar en tus estudiantes a partir de la unidad de aprendizaje. Es importante que el docente lea con detenimiento los componentes e indicadores que le permiten evaluar el desarrollo de esta competencia y que indiquen aquellos en los que se centrará el proceso de enseñanza y aprendizaje. El paso número 3 es construir las redes conceptuales correspondientes desde las situaciones de aprendizaje. Una red conceptual es una trama que nos facilita la estructuración de los conceptos e ideas principales de un tema. Es un instrumento que permite relacionar conceptos de un texto. 3 elementos son imprescindibles para su construcción: los conceptos, las relaciones y la oración nuclear, y obviamente la representación gráfica, y quedaría básicamente como una matriz. El siguiente paso es identificar las áreas curriculares que puedan integrarse. Es importante que se relea la situación de aprendizaje, las competencias fundamentales y escogidas, y que se detengan a mirar la red conceptual. Se analizan las áreas curriculares que se pueden apoyar o que aportan en el desarrollo de las competencias específicas que se necesitan, que necesitan los estudiantes a partir de la situación de aprendizaje planteada.
Si la construcción ha sido de un equipo de maestras y maestros que pertenecen al mismo grado, pero de área diferente, que se valoren cuáles aportes puede realizar desde cada una de las asignaturas. El siguiente paso es seleccionar las competencias específicas, los contenidos y los indicadores de logro de las distintas áreas curriculares que ya se han asociado a las redes conceptuales y que son las que van a apoyar el proyecto, la unidad de aprendizaje. Eh, se concretizan cuáles son las competencias específicas que se proporcionan a partir del desarrollo de la unidad de aprendizaje. Para ello, se consultará el diseño curricular del ciclo y del nivel educativo con el que se esté trabajando. Revisarás la malla curricular y te detendrás en cada una de las áreas que has identificado. Es muy importante que continuamente se estudien las competencias específicas en las que te tiene que hacer más énfasis según las características del grupo y son obviamente las competencias que yo quiero desarrollar. El paso que sigue es diseñar las actividades de enseñanza de aprendizaje y de evaluación. En este momento es el que permite la concreción de la propuesta que se está diseñando en la unidad de aprendizaje. Definirás las estrategias y construirás actividades que te permitan organizar las experiencias que que posibilitarán a tus estudiantes desarrollar sus competencias. Este tiempo es un tiempo esencial para ser creativos y para soñar, pensar en los intereses de los y las estudiantes y abrir todas las posibilidades que puedas proponer para el aprendizaje de cada una y cada uno de ellos. Bueno, ya hemos trabajado mucho en clase y todos sabemos que es importante que las estrategias, las actividades que se van a realizar sean de interés para los estudiantes y que no sean aburridas, o sea, que ellos tengan deseo de trabajarla, de realizarla y que puedan desarrollar sus competencias. Es fundamental que exista una coherencia entre las estrategias y las actividades que se proponen con las competencias que se han planteado para favorecer a las niñas y niños durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje. El siguiente paso es identificar y o seleccionar los recursos necesarios para la implementación del plan diseñado. Los recursos de aprendizaje favorecen el desarrollo de las competencias. Por tanto, es importante que puedas construir e identificar recursos que faciliten el desarrollo de las actividades que han sido planteadas. Los recursos deben ser contextualizados, estar al alcance de los estudiantes, promover el autoaprendizaje y facilitar los procesos de investigación. Al igual que las actividades, los recursos deben ser apropiados para el tema y deben ser llamativos y de interés para los estudiantes porque, estos recursos van a ser lo que les faciliten, van a ser la herramienta que les facilitarán el aprendizaje o el desarrollo de las actividades a los alumnos. Y nuestro último paso, o el último paso que nos plantea el currículo dominicano, es definir la duración de implementación de la unidad de aprendizaje. La unidad de aprendizaje varía en su duración según el proceso que pueda propiciarse con la situación de aprendizaje propuesta. Es importante que valores el tiempo que requerirá la secuencia de actividades para el desarrollo de las competencias de las niñas y los niños, dado que es un proceso pedagógico que implica la puesta en marcha de diferentes estrategias y actividades y se necesitan al menos 2 o 3 semanas para el desarrollo de la planificación. También se tiene que tomar en cuenta que lo más probable es que no se esté trabajando una sola área curricular, por lo que sí es necesario definir bien qué tiempo va a durar y cómo se apoyan los maestros uno con otro y también cómo se van a integrar los contenidos de forma que uno apoye al siguiente para el desarrollo de la unidad de aprendizaje. Eso era todo y mi compañero continuará hablándoles sobre el eje temático, la planificación por eje temático. Muy bien, ahora pasamos a lo que es el eje temático. Esta es una estrategia de planificación para la articulación curricular. Como se evidencia en nuestro fundamento del currículo, en el tomo 1,
donde se orienta que los ejes temáticos corresponden a cada una de las áreas del conocimiento, articulando contenidos de un área para facilitar su conexión. Es decir, lo que se busca con esto es que se trabajen los contenidos de manera que el estudiante no los vea de forma fragmentada o separada, sino que le pueda ver la utilidad y la conexión que existe entre todas las áreas curriculares. Este tipo de planificación se puede hacer de dos formas: multidisciplinar e interdisciplinar. En la multidisciplinar es cuando de manera independiente se trabaja el mismo eje en diferentes áreas curriculares. Es decir, las actividades que se diseñen en un área curricular no tienen necesariamente que estar ligadas o depender de la otra para su ejecución. En cambio, en la interdisciplinar sí ocurre esta situación. Cuando de manera integrada vamos trabajando más de un área curricular, generando conexión entre las diversas actividades de la secuencia didáctica. Es decir, si estamos trabajando en torno a un mismo eje, la interdisciplinar, sería si utilizamos una información en ciencias naturales, con esa información, la actividad que se diseñe en ciencias sociales tendrá una conexión directa, ya que depende del trabajo que se realice en aquella asignatura, y de eso vamos a plantear una situación que conlleve el uso de aquella información en la otra asignatura. Para su planteamiento es necesario tener en cuenta algunas características, las cuales responden a, en primer lugar, es de naturaleza integradora. O sea, el tema favorece a procesos de integración del conocimiento y por ende de las áreas curriculares, ya que su objetivo principal es que se dé esa conexión entre las áreas curriculares y los contenidos como mediadores del conocimiento. Segundo lugar, es interesante para las y los estudiantes. El eje temático debe ser un tema extraído de la realidad de los estudiantes. No podemos pretender plantearle un tema que no aluda a ningún hecho de su realidad, ya que podría provocar en ellos alguna retracción o no motivarlos, no llamar su atención. En tercer lugar, parte de una realidad concreta. El eje temático parte de una necesidad, de un problema, un hecho, una situación que necesariamente ellos reconocen, o sea, le puede afectar de una forma, o quizá saben del problema, pero de alguna manera se sienten ligados a él. Cuarto lugar, promueve la participación y la investigación. Es necesario que cuando diseñemos una situación, esta promueva que ellos utilicen distintas fuentes de información, que tengan que investigar, indagar, que tengan que moverse a distintos lugares, por así decirlo, para que se generen más, o sea, para contribuir más al desarrollo de sus capacidades. Por quinto paso, tenemos que favorece a procesos pedagógicos abiertos y flexibles. Para los docentes, la construcción de esta estrategia le permite el abordaje de diferentes áreas curriculares. En ese sentido, desde conexiones diversas y constantes, evidenciando que los saberes del conocimiento trascienden los límites de las áreas. Por más que ellos crean que son independientes, nosotros debemos saber de que los contenidos no son específicos de un área. Y más allá, de forma integrada en el contexto vital de ellos. Algunos referentes para la planificación de un eje temático son los siguientes. En primer lugar, reconocer las características de las y los estudiantes. Es necesario que conozcamos su contexto familiar, cultural, etcétera, donde ellos se desenvuelven, sus estilos de aprendizaje, su manera de aprender, su forma de comunicación, sus necesidades, en fin, todos aquellos detalles que nos puedan dar una pista para la elección de nuestro eje temático. Y esto lo podemos ir construyendo en la misma aula. O sea, nosotros podemos ir observando día a día y tomando anotaciones de la forma de nuestros estudiantes. Podemos crear un diario nosotros mismos para ese tipo de planificación, para ir anotando. Segundo lugar,
Comprender los componentes e indicadores de cada competencia fundamental. Es necesario que un docente o cualquier docente conozca cuáles son las competencias fundamentales, cuáles son sus indicadores de logro, qué compone esa competencia para poder propiciar su desarrollo, porque si no conocemos lo que estamos buscando propiciar o reforzar, entonces será mucho más difícil que lo hagamos. Esos elementos los podemos encontrar en el nivel de dominio 2, que corresponde al segundo ciclo. En el paso número 3, conocer y comprender las competencias específicas, los indicadores de logro y los contenidos mediadores que se proponen para tu grado, para cada grado que vayas a trabajar. Es necesario que estudiemos cada uno de los contenidos, o sea, nosotros debemos ser lo primero que dominemos su contenido, porque ellos son los que van a aportar al desarrollo de las competencias. Si de algún modo nos resulta complejo favorecer algún tipo de competencia, debemos reconocerlo y debemos estudiarlo más a fondo. Buscar ayuda, buscar alguna orientación con otros docentes y no sentirnos avergonzados por eso, porque en realidad lo que estamos buscando es la mejora de nuestros estudiantes y para ello también nosotros debemos saber lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que conocer, en fin, todo eso nos corresponde a nosotros. Por cuarto lugar, analizar el contexto sociocultural educativo. Siendo consciente de que la vida de la escuela influye y está influida por el contexto cercano de nuestros estudiantes en la que ésta acciona, es imprescindible que se puedan identificar las características del espacio vital en que los estudiantes se desenvuelven. Por quinto, tenemos que hay que saber los momentos del año escolar, reconocerlos y las efemérides, esas celebraciones que se hacen en el año. Con esta información podemos construir e identificar ejes temáticos que permitan a los niños y las niñas vivir las actividades curriculares y las efemérides con mayor grado de significatividad, porque así estaríamos básicamente más contextualizados en el momento y el tiempo que estamos viviendo en ese momento. Diseño de la planificación por eje temático. Para diseñar nuestra planificación por eje temático es necesario tener en cuenta algunos pasos y de algún modo debemos seguir esa secuencia para tener básicamente una organización lógica. En primer lugar, tenemos que identificar el tema que funcionará como eje temático articulador. Debes asegurar un proceso oportuno de reflexión de los referentes de la planificación que ya tienes para escoger el tema que funcionará como articulador. Recordamos que los temas están en el contexto de los estudiantes, en sus intereses, en sus inquietudes, tomando en cuenta las efemérides que mencionamos, el contexto educativo, en la realidad nacional. Todo eso básicamente tiene que ver con el contexto del niño. También es importante que ese eje temático que elijamos lo evaluemos. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿ese tema puede ser abordado por más de un área curricular? Ya que sabemos que en el eje temático se trabaja más de una área. ¿Será que puede ser abordado por más de una área? ¿Será que el tema es interesante y desafiante para los niños? ¿Parte de alguna realidad? ¿El tema posibilita procesos de investigación y participación? O sea, debemos formularnos ese tipo de cuestiones para ver si en realidad el eje temático vale la pena trabajarlo y funcionará de manera adecuada. En segundo lugar, seleccionar las competencias fundamentales. En ese momento del diseño de la planificación se identifican las competencias fundamentales que se pueden favorecer con el eje temático. Recordando que en nuestro currículo se plantean 7 competencias. Por aquí la tenemos: la ética y ciudadana, la comunicativa, pensamiento lógico, crítico y creativo, resolución de problemas, científica, ambiental y de salud, desarrollo personal y espiritual. Que como mencioné anteriormente, debemos saber qué significa cada una de ellas para poder
saber cómo podemos propiciar su desarrollo. Pasamos. Por este lado tenemos en el paso número 3 que debemos identificar las áreas curriculares en conexión a partir del eje temático. Es decir, en este momento se puede identificar las áreas curriculares que el eje temático permite articular. Debemos saber que no podemos forzar ninguna área curricular. Esa conexión debe hacerse de forma natural. El mismo tema te va dando elementos que te dicen que se pueden articular. No debes hacerlo de manera forzada. Para eso se necesita estudiar el tema bien, ver las características del mismo y todas las competencias específicas que pueden ser favorecidas a partir del desarrollo de la planificación. Señalar los aportes y abordajes que se pueden realizar desde las diferentes áreas curriculares, planteando elementos tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales. En el cuarto, debemos seleccionar las competencias específicas, los contenidos y los indicadores de logro de las distintas áreas curriculares asociadas al eje temático. Ese paso constituye el momento de profundizar en el diseño curricular, la posibilidad de que ofrecen de cada área para el desarrollo del eje temático, partiendo de los indicadores de las competencias fundamentales que se buscan potencializar. En el quinto paso, debemos diseñar una secuencia didáctica para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí es donde vamos a construir el conjunto de actividades que van a realizar nuestros estudiantes a través de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Además, es donde se evidencia el tipo de articulación que utilizará, si será multidisciplinar o si será interdisciplinar. Porque si planteamos que todas las actividades de nuestro eje se van a desarrollar de manera independiente, ya estamos en una multidisciplinar. Pero si la vamos a hacer interconectadas una con la otra, sabremos que estaremos en la interdisciplinar. Pasamos al siguiente paso. En nuestro sexto paso tenemos que identificar los recursos necesarios para la implementación del proceso de planificación. Sabemos por demás que los recursos juegan un papel muy importante en cualquier proceso educativo, ya que se realizan partiendo de las necesidades y de los intereses de nuestros estudiantes. Entonces, los recursos son un elemento fundamental para plantear las actividades y que ellos tengan que utilizar diversos recursos, ya que esto les motivará mucho más. En nuestro séptimo paso, tenemos que definir la duración de los procesos diseñados. La planificación varía en su duración según las competencias específicas o los indicadores de logro. La cantidad que hayamos elegido tendrá una duración nuestra secuencia didáctica. Es importante que valoremos el tiempo promedio que se requerirá para que las niñas y los niños se apropien de los indicadores de logro previstos. Esto es muy importante ya que debemos saber que un indicador de logro no se logra, valga la redundancia, en una sola sección. Eso es casi que imposible. Debemos también limitarnos a no, por así decirlo, a no tomar una cantidad muy exagerada para una planificación que dure poco tiempo, porque en realidad estaríamos haciendo un vaciado que no se lograría. Sí se propiciaría y podríamos ver una pequeña, por así decirlo, asimilación por parte de ellos, pero en realidad no se quedaría fijado porque debemos darle un poco de tiempo. Por ello, es recomendable que tomemos menos cantidad de indicadores de logro, menos cantidad de competencias específicas para lograr un mayor desarrollo en ellas. Hasta aquí ha sido nuestra exposición. Espero que hayan entendido, les haya gustado. Si tienen alguna duda o quieren consultar la fuente donde tomamos esta información, una bibliografía. Nuestro trabajo fue realizado de estos dos documentos, del Construyo mi planificación docente a través de la estrategia de temático del 2016
y construyó mi planificación docente, Estrategia de Unidad de Aprendizaje 2015, emitidos ambos por el MINED. Muchas gracias por su atención.